Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Concluimos la semana, esta vez con una memoria de una santa interesante, Clara de Asís, perteneciente, como bien sabéis, a la familia franciscana. Más que la familia, es la gran compañera espiritual de Francisco de Asís. El franciscanismo ha dado a la Iglesia grandísimos santos, una caterva de hombres y mujeres que son modelos para nosotros. A ellos nos acogemos al comenzar pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que infundiste en Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que yo lo haya conseguido o que yo sea perfecto, yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Aquel pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde con dos mandamientos. Extraño este proceder de Jesús. Una pedagogía interesante. Hay gente que se preocupa por un montón de cosas. Por un montón de cosas. Casi todas son externas a lo fundamental. ¿Os dais cuenta? Cuando uno escucha a la gente, se da cuenta de que todo gira en torno a un montón de superficialidades, pero muy poca gente va al meollo de las cosas. Cuando encontréis a alguien que vaya al meollo de las cosas, seguidle, vinculaos a él. No a las tonterías, no a las superficialidades. Que si hay que llevar los manguitos, si hay que llevar unos centímetros de falda, que si estamos descotados. ¿Cuál es el mandamiento primero de la ley? Es decir, a la hora de hacer examen de conciencia, uno tiene que ponerse realmente ante Dios diciendo: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupan los demás en mi vida? Y cuando uno hace un buen examen de conciencia, sucede que casi siempre el primer lugar soy yo. Pues yo, y en último lugar, yo. Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que a mí me parece, porque mi criterio es perfecto. Esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿eh? Siempre lo que yo pienso. Yo pienso, es que a mí me parece, es que... Aquí en la liturgia aprendemos el paso del yo al nosotros. Y eso supone pobreza. Eso supone pobreza. La pobreza existe como un medio para la libertad. Francisco de Asís no exiguió la pobreza, no se desposó con la dama pobreza por ser pobre simplemente, no, porque ser pobre nos hace ser libres. Buscad a gente que ame la pobreza, veréis gente auténtica. Buscad a gente que comparta su tiempo, su dinero, sus personas, y encontraréis marcos de referencia. La pobreza, como la castidad y la obediencia, son dones de Dios. Pobreza, castidad y obediencia, que obligan a todo cristiano, cada cual en su condición. No es lo mismo la castidad en una monja que en mí. No es lo mismo la castidad en mí que en un casado. Pero todos tenemos que vivir las virtudes. La gente confunde castidad con celibato, o castidad con continencia, o castidad con uso de la genitalidad o no. No tiene que ver nada. Hay que saber cada cosa en su justeza. Todos tenemos que vivir la pobreza. Yo no tengo que vivir la pobreza como un franciscano, evidentemente, como una madre de familia. Pero la pobreza es una virtud cristiana y hay que vivirla. ¿Qué pasa con la obediencia? El criterio es el Evangelio, el de Cristo, y a Él escuchamos. La obediencia significa escucha desde lo profundo. Pero fijaos que cuando veis gente que busca la pobreza, la castidad y la obediencia, estáis mirando a gente que intenta ser profunda. Como he dicho antes, esas tres virtudes son un don, pero también son una tarea. No vienen sin más, hay que acogerlas. Cuando vienen, hay que saber darles un hueco. Clara de Asís, un magnífico ejemplo.
Clara de Asís forma parte de una gran corriente que se llama el franciscanismo. La pobreza de espíritu, que lleva a la pobreza material, que lleva a la libertad, a no estar atados a nada, ni siquiera a uno mismo. La gran falta contra la pobreza es, porque esto es mío, o mío, lo mío. Ahí he visto que bien se llevan las familias hasta que no ha habido una partición de una herencia, Un hermanos del mismo padre y la misma sangre no se hablan por el vil dinero. Sucede entre cristianos también, que hay familias que no se hablan por el dinero. Cuando dentro de 4 o 5 años vamos a morir todos, habrá acabado el dinero y todo esto y nos espera la vida eterna y miraremos desde la eternidad el presente con una tremenda libertad. Clara de Asís nos enseña justamente esto, a relativizar. Lo primero es amar a Dios y lo segundo, amar al prójimo. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál es tu medida de amor al prójimo? ¿Cómo tú amas a los demás? ¿Hasta qué punto estás abierto a amar a los demás? Esto es seguidor de Jesucristo. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, la que os amáis unos a otros. Los antiguos judíos tenían una cantidad de normas increíbles y pensaban que por hacer la quiniela de normas eran perfectos, ¿no? No se trata de rellenar quinielas, hacer cuadraditos, No es esto, no. No eres cristiano por la cantidad de cosas que hagas, sino por la gracia de Dios. Lo que te dejes llenar de Dios. Y esto la gente lo nota. La gente que nos ve lo nota. La paz interior, a pesar de la cantidad de cosas que se puedan hacer. La visión sobre la vida, la preocupación por los demás. Ayer viendo las noticias, con pena, volví a escuchar que decenas de miles de venezolanos están abandonando el país. Viendo los países limítrofes que no tienen ya para acoger a tantos miles de refugiados. Imaginaos lo que supondría para nosotros abandonar nuestras casas, nuestras familias. Hay gente que está sentada en el poder y el poder supone dinero. Y a veces la gente, para no preocuparse de los problemas, da noticias. ¿Habéis visto en los veranos qué cantidad de noticias? Todo para quitarnos de los problemas fundamentales. En un país como el nuestro, donde hay contratos basuras, donde los jóvenes están en el paro, donde no hay una política social adecuada, siempre salen cantidad de noticias para distraernos de lo fundamental. Lo fundamental es el amor al prójimo. Estás ahí para servir, no para servirte. Fijaos cómo la fiesta de Santa Clara con este evangelio precioso ilumina la realidad. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué hacen los gobiernos que no quieren servir sino servirse? Quitar a Dios de en medio. Lo primero es siempre perseguir la religión, porque Dios incomoda. Dios incomoda. ¿Nosotros qué pretendemos? Proponer a Dios y proponer al otro, no proponernos a nosotros mismos. Esto es pobreza. Esto es pobreza. Yo estoy al servicio de Dios. Yo estoy al servicio de los hombres. Acabo diciendo que Francisco, que el amor de Santa Clara, es que el franciscanismo tiene hombres y mujeres de importancia. Estoy pensando en San Antonio de Lisboa, que la gente llama San Antonio de Padua, ¿no? San Antonio, un hombre inteligente y un hombre pobre, un predicador de la verdad, un seguidor de San Francisco, compañero, amigo de San Francisco, así como él tantos, ¿no? Esos hombres inteligentes saben que la pobreza es el mejor medio para ser libres y la libertad es lo que nos hace felices. Servir, decía Francisco, es reinar. ¿Quieres ser importante? Sirve. Todos queremos que nos valoren. Todos. La mejor manera de ser valorado es ser un buen servidor. Que así sea. Junto con todos los santos franciscanos y las santas clarisas y todos los hombres y mujeres que han seguido el ideal de Francisco de Asís y de Clara, vamos a orar los unos por los otros.
Por la Santa Iglesia de Dios, para que sus hijos logren la perfección en todos los estados de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que se abran al Evangelio y se enriquezcan con su luz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las madres de familia, para que vivan la plenitud del amor y consagren la educación de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las viudas que viven en soledad, para que Dios las sostenga, las asista con su providencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias de nuestra parroquia, que no tienen trabajo o sufren por otras causas, para que se vean libres de sus angustias y recuperen su seguridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que infundiste en Santa Clara un profundo amor, la pobreza evangélica, que diste como centro a tu Hijo en el sacramento de la Eucaristía, haz que por su intercesión amemos más la pobreza y seamos más libres en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En pie, orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A ti, Señor, que con el consuelo temporal nos enseñas a no desesperar de las promesas eternas, te presentamos las ofrendas de nuestra devoción para consagrártelas en la conmemoración de la monja Santa Clara, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios, vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al llegar la plenitud de los tiempos,
nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no íbamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos ese sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo, de Natividad, Alfonso y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de acercarnos al altar, recemos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Al realizar el gesto más importante de la misa, el mismo gesto que hizo Jesús, todos reconocemos que no estamos partiendo pan, sino el mismo cuerpo del Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Dios nuestro, concede a tu pueblo, alimentado con el pan celestial, cantar eternamente tus misericordias. Con Santa Clara de Asís. Por Jesucristo nuestro Señor. Estos días de agosto son en Oriente días importantes, tanto los católicos orientales como los ortodoxos. Estos días antes del día 15 hacen grandes ayunos. En Occidente no tenemos costumbre de ayunar para prepararnos a la fiesta de la Dormición de María, la gran fiesta de la Asunción, su Pascua. Pero todos orientales y occidentales, católicos y ortodoxos, todos valoramos la profundidad de la fiesta del 15 de agosto. Una fiesta con una profundidad insondable, magnífica. Vamos a prepararnos bien a la fiesta de nuestra Madre. Es su tránsito, por eso la representa tumbada, a veces en un diván, en esa muerte que es una dormición. De apóstoles, de ángeles, Cristo que viene a recoger su alma. Ese cuadro precioso de la dormición de María que conviene difundir en estos días para que nos demos cuenta de la importancia de esa fiesta. Lo que pasó en María, un día pasará a nosotros. Por estos días son eminentemente marianos de preparación a la gran fiesta del 15 de agosto. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.